Estamos ya conectados con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, a quien les damos la bienvenida aquí en Perú 21. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo está? Encantado de saludarla. Muy buenas tardes. ¿Qué opina de todo lo que viene sucediendo hasta el día de hoy con el presidente Pedro Castillo y su actitud de llamar a las calles? Lo mismo con su premier, tratando de que haya un caos, un tipo de anarquía dentro del país. Bueno, en primer lugar, esto creo que confirma de una manera contundente la tesis fiscal. Es decir, que el señor Pedro Castillo lidera una organización criminal que no solamente delinque, sino que además la instrumentaliza para evitar que se investigue. De modo que esto confirma, como digo, ratifica la hipótesis fiscal. Pero además lo sucedido el día de ayer es particularmente grave porque es el primer paso de algún modo soterrado de un intento de golpe de Estado. Y digo esto porque parece que el presidente no solamente no comprende, sino que además rechaza la división de poderes, la división competencial de los poderes. Con estas declaraciones y con este intento de movilización, lo que pretende hacer es que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, que son parte de un poder del Estado, no funcione, que no lo investigue. Esto es gravísimo. Y es gravísimo porque violenta la Constitución y porque además pone en amenaza no solamente a estas instituciones, sino a cualquier institución que se atreva a investigarlo. Por ejemplo, la Contraloría, por ejemplo, la propia Defensoría del Pueblo. Y por eso es que yo he planteado que los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos deben inmediatamente pronunciarse y rechazar esta situación. En segundo lugar, el Congreso de la República debería no solo censurar, debería iniciarle un juicio político por incumplimiento de la Constitución tanto al señor Aníbal Torres Vázquez como a los ministros que están ahí. Destituirlos, como digo, sancionarlos por incumplimiento de la Constitución e inhabilitarlos, porque esto que han hecho es muy grave, extraordinariamente grave. Causa bastante extrañeza porque esta sexta investigación, doctor Gutiérrez, habla de otra organización criminal, así como sucedió en el Ministerio de Transportes a cargo de Juan Silva, en el Ministerio de Vivienda también estaría pasando lo mismo. Y lo peor es que en esta sexta carpeta se está involucrando a la primera dama, se está involucrando a los hermanos de la primera dama y hay un informe de la unidad de inteligencia financiera que confirma traspasos, transferencias de dinero entre los hermanos Espino a los hermanos de doña Lilia. O mejor dicho, al revés también, ¿no? De los hermanos de doña Lilia a los hermanos Espino. Es decir, estas personas serían testaferros. Y lo que más causa extrañeza es que esta última licitación de los 3 millones de soles para un colegio en particular, el colegio no ha sido terminado. ¿Dónde está ese dinero? Es lo que se pregunta la Fiscalía también. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tenemos cuenta del Ministerio de Vivienda, es un ministerio donde maneja un presupuesto bastante fuerte. Y hay muchas personas que dicen que lo están discriminando al presidente, ¿no? Por su color, por su raza, pero eso no tiene nada que ver. Aquí lo que se están hablando son hechos puntuales de actos de corrupción. A ver, usted ha planteado varios temas. Empecemos por la supuesta discriminación. Esta es una coartada, es simplemente una narrativa que pretende utilizarse como mecanismo de defensa político, porque ni siquiera es un mecanismo de defensa jurídico. Pero lo que ellos no pueden ocultar es que estamos frente a indicios graves y frente a hechos, y frente a un patrón además. Es un hecho que el señor Pacheco
ha sido secretario del presidente de la República y fugó y ahora está como colaborador eficaz. Es un hecho que Silva estuvo más de 6 meses o cerca de 6 meses protegido por el presidente de la República, que él lo nombró, que él lo protegió. Es un hecho que Samir Villaverde era una persona cercana a la esfera presidencial y que incluso colaboró con su campaña. Es un hecho que su ahijada, o su cuñada, perdón, ha cometido actos que transgreden la ley y que lindan con lo delictuoso y que ahora está detenida. Estos son hechos y eso no lo ha inventado la prensa, eso no lo ha inventado el Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación. Todo tiene un denominador común. Todo empieza en el presidente y termina en el presidente. Y como usted bien señaló, hay un vínculo ahí que yo podría señalar que es más bien un patrón, porque miren los ministerios donde se están revelando esto, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, que son dos de los ministerios que tienen los más altos presupuestos y donde se ha movido personal, funcionarios para sustituirlos, donde además se han festinado procedimientos y donde además se han incrementado significativamente las partidas para poder beneficiar a determinados actores, tanto privados como públicos. Entonces todo, absolutamente todo, apunta hacia Palacio y más particularmente hacia el presidente de la República. Causa extrañeza también que en el Congreso todos estos hechos que han pasado de forma cronológica no tengan o no generen la misma indignación. El Ministerio Público da la sensación que está luchando solo, mientras el Ministerio Público se le está desacreditando o se le intenta desacreditar a la titular que encabeza valientemente estas investigaciones. Por el otro lado del Ejecutivo vemos que están tratando de desacreditarla, menoscabarla, y las investigaciones seguramente deben de continuar. Pero ¿qué debe pasar con el resto de los actores? ¿Por qué no se genera la misma indignación si estamos hablando de un presidente que en funciones en solamente un año ya tiene 6 carpetas fiscales? Bueno, su pregunta me permite detenerme en dos actores importantes. Primero, los ministros. Resulta que los ministros, los 4 que estuvieron sentados ayer, y particularmente 2 de ellos, el ex ministro de Cultura, hoy ministro de Trabajo, y el ministro de Justicia, están incumpliendo la ley. Y están incumpliendo la ley porque ninguna parte de la ley del Poder Ejecutivo dice que ellos tengan como función, como competencia, salir a defender al presidente de la República por supuestos actos criminales. En ninguna parte de la ley del empleo público se admite esto para los funcionarios públicos. En ninguna parte de la ley del Ministerio de Justicia o de Cultura en su momento señala que este está dentro de las competencias del ministro. Yo no he visto al ministro de Cultura salir a los medios a explicar una política pública, a señalar cómo se está articulando, coordinando o cómo se está supervisando una determinada política pública. Lo he visto recurrentemente en horarios ordinarios salir a los medios como abogado del presidente de la República. Más grave aún el caso del ministro de Justicia, porque el ministro de Justicia ni una sola vez ha salido a los medios a explicar, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos. No sabemos nada y no sabemos si él sabe siquiera o conoce algo del Plan Nacional de Derechos Humanos. No salen ellos a explicar políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas, políticas sectoriales. No, salen a defender. Y esto está fuera de la ley. Tan fuera de la ley
que la propia ley de presupuesto dice que a un funcionario solo se le puede pagar por un trabajo efectivamente realizado. Y estos señores se pasan todo el día como abogados del presidente. Repito, no defendiendo políticas públicas o políticas de gobierno, sino defendiéndolo de actos criminales al presidente de la República. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Cuidado, que yo les recomendaría que lean bien el artículo 128 de la Constitución, que literalmente dice: los ministros son responsables de los delitos que comete el presidente y las infracciones son solidariamente responsables de los delitos y las infracciones constitucionales que comete el presidente. De manera que deben ponerse a buen recaudo, porque están incumpliendo la Constitución y están incorporándose por voluntad propia, por acción, se están incorporando a esta organización criminal. Y por otro lado, en relación al Congreso, quisiera decir que en más de una ocasión he señalado que hay que purgar el Congreso. Esto significa que muchos de los congresistas también formarían parte de esta organización, y por lo tanto la Fiscalía podría también, con los elementos suficientes, iniciarles una investigación, y ahí sería mucho más fácil juzgarlos, porque hoy día la inmunidad parlamentaria pues ha sido completamente flexibilizada. Porque en el momento en que se empiece a purgar el Congreso de estos niños, de estas personas que han sido cooptadas por el Ejecutivo, entonces estoy convencido que más de un congresista se va a reconocer en esa situación, en esa realidad, y probablemente el peso de los votos vaya a cambiar y la realidad también empiece a cambiar. Señor Gutiérrez, y en el caso del Premier, hemos hablado del ministro de Cultura, hemos hablado del ministro de Justicia, que es asesor jurídico del presidente Pedro Castillo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad del Premier, cuyas palabras anoche era decirles a los representantes supuestamente de sindicatos, porque la CGTP no estaba ahí, lo negó a través de su cuenta de Twitter, de que cada uno debería traer 50 personas a Lima para alzar su voz y defender a ese gobierno, como si los 33 millones de peruanos estuviéramos a favor del presidente y teniendo una tolerancia con las investigaciones por corrupción que tiene. Mire, al iniciar la entrevista señalé que el señor Aníbal Torres ha violado la Constitución, que el señor Aníbal Torres debe ser censurado inmediatamente. Pero no solamente eso, el señor Aníbal Torres, a él se le tiene que abrir un juicio político por incumplir la Constitución y debe ser inhabilitado. Ese señor no puede ser ministro y menos presidente del Consejo de Ministros en un Estado constitucional, porque no comprende qué cosa es un régimen constitucional. Un régimen constitucional se caracteriza por la división de poderes, por el control del poder, por la división de las competencias. No es competencia del Ejecutivo realizar los actos que pretende, y mucho menos la narrativa que hemos escuchado el día de ayer. Lo que ha hecho ayer el ministro Torres es atacar un poder del Estado, evitar que haga su función, y no satisfecho con eso, ha llamado a una movilización, a una turbamulta, con el propósito de evitar que cumpla con su función el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho hoy día, por ejemplo, la congresista Gladys Echaíz, de que esta asociación de dirigentes de parte del Ejecutivo, tanto de Aníbal Torres como del presidente Pedro Castillo, calzaría con el delito de terrorismo? Mire, yo creo que aquí hay dos tipos penales que pudieran calzar en esta conducta. El primero de ellos es el artículo 348 del Código Penal,
que es el motín, pero yo diría que estamos en los actos preparatorios. En los actos preparatorios de un delito de motín, porque literalmente este artículo dice aquel que moviliza, ¿no? A la población, a las masas, para atacar o evitar que una institución del Estado cumpla sus funciones, comete este delito. Esta podría ser, digamos, podría calzar. El problema con estos actos preparatorios es que ese tipo de actos preparatorios no está penado, pero la materialización misma sí estaría penado. Pero independientemente del tema del tipo penal, lo que sí está clarísimo es que ha violado la Constitución. Lo que sí está clarísimo es que ha ido más allá de sus competencias, el principio de división de poderes, ha atacado un poder del Estado. Eso sí está clarísimo. Y como está clarísimo que un poder del Estado, que es el Ejecutivo, pretende menoscabar, pretende detener las competencias y funciones de otro poder del Estado. Entonces, soterradamente, se están dando los primeros pasos de una suerte de golpe de Estado. Y por eso es que estos ministros tienen que ser licenciados inmediatamente. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda como país? ¿Qué nos queda como sociedad civil? En el Congreso ya escuchamos que tendrían que actuar y hacer control político contra Aníbal Torres, contra el ministro de Cultura y contra también el ministro de Justicia. Pero, ¿qué nos queda al resto de espectadores? Miren, yo siempre he dicho que el Estado es más grande que el gobierno. Y por eso hoy aprovecho esta entrevista para pedirle a la defensora encargada que se pronuncie enérgicamente, al Contralor General de la República, al presidente de la Junta Nacional de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al propio Congreso, a todas las instituciones, que son muchísimo más que el gobierno, se pronuncien y detengan esta escalada. Eso en primer lugar, pero también he dicho que así como el Estado es más que el gobierno, la sociedad es más que el Estado. Y por lo tanto, las universidades, los medios de comunicación, las asociaciones, la ciudadanía, tiene que pronunciarse. El desafío de toda democracia es que tiene que haber una vigilancia permanente y un control permanente ciudadano. Por eso es que si esto sigue sucediendo es porque como ciudadanos estamos tolerándolo. No podemos permitir que esto continúe. Este señor, me refiero a Aníbal Torres, estos ministros, me refiero a los ministros que han estado el día de ayer, y el actual presidente de la República no pueden continuar en esta situación. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación lamentable, porque vemos todavía que aún faltan detalles por conocer. La Fiscalía de la Nación está haciendo su trabajo y seguramente vamos a conocer otras noticias en este interín. Muchas gracias. A usted.